Muy buen día, soy Gerardo Viloria, quien les da la bienvenida a este su programa Ejercicio del Poder. Una vez más, para mí, con el honor de ser conducido con mi muy querido amigo, el gran periodista y además editor de La Voz de Toluca, Rafael Gutiérrez Vargas, a quien esta mañana, como siempre, le doy la cordial bienvenida. Rafa, Gerardo, gracias. Y también quiero mencionarles a ustedes que tenemos precisamente en vivo al licenciado Matías Chiquito Díaz de León, quien es el vocal ejecutivo del Instituto Nacional Electoral, a quien en esta mañana también le damos la bienvenida y le agradecemos su presencia. Gracias, don Rafael. Bienvenido. Gracias, don Gerardo. Bienvenido, Rafael, Matías. muy amable, buenos días. Gracias por el espacio. ¿Quieres iniciar? Pues yo pienso que esta va a ser una plática muy agradable, una charla muy agradable y nuestros amigos que nos están viendo en este momento, más los que nos vean posteriormente por internet, porque debo decirte que estás en vivo, Matías, que además es amigo de muchos años en el medio electoral. De lo electoral. De lo electoral. Ya coincidimos. Así es. Va a haber un video por mucho tiempo en la red que podrá estar visitando toda la gente que te sigue y que nos sigue a Gerardo y a tu servidor. Entonces, bueno, pues me gustaría iniciar con algo que tú me podrás ayudar, Gerardo, porque estuviste más de cerca. ¿En qué afectó esas declaraciones desafortunadas del presidente del instituto? ¿En qué afectó a los estados, en especial al Estado de México, y cómo se ha resuelto? Bueno, Ese famoso güey, toro sentado, sí, claro. etcétera, ¿no? Bueno, debo comentarte, debo decirles, el escuchar esas declaraciones, bueno, pues fue un agravio inclusive personal por nuestros antepasados. Pero yo soy de una región chichimeca en Zacatecas, la región Zacatecas, San Luis Potosí. Sí fue un caso lamentable y desde luego, bueno, nos generó algunas incidencias, desde luego no pasan a mayores, pero sí hubo quien nos llegó a decir en el ámbito de la integración de las mesas directivas de casilla, quien nos llegó a decir que mejor se iría. Y de hecho hubo algunos casos de presidentes de casilla que decidieron renunciar. Es un caso lamentable. Pero en la parte operativa del proceso electoral creo que se ha logrado solventar de la mejor manera, no tenemos mayor problema, la parte operativa de la elección está garantizada, pero pues sí fue pues comentarios lamentables y oprobiosos. Y que coincidimos con usted y bueno, podemos decir que el proceso o la jornada electoral lo salvó. Bien, independientemente de ello, mi querido señor licenciado, estamos a casi unas cuantas horas, llamémosle así, de este próximo domingo donde tendremos la jornada electoral, en donde tendremos también un número muy importante de miembros que integran el padrón. Es una elección sui generis también, porque es una elección intermedia donde por vez primera tenemos ya como antecedente la reforma política y llena de una serie de lagunas, vicisitudes, un número importantísimo que se llegó hasta el hartazgo de spots tanto de radio como televisivos, y también en una situación desafortunada que estaremos llegando con intimidación y violencia de parte de diversos actores sociales, no dejando pasar por alto un número importante, 21 asesinados en esta jornada electoral. ¿Puedes decirnos cómo se encuentra el Estado de México en el ámbito personal en cuanto a presidir esta vocalía del INE en la entidad, y posteriormente si se considera que todos estos antecedentes podrán afectar el proceso de la jornada electoral? Bueno, yo debo comentarles, debo decirlo con toda objetividad. El proceso electoral está
regido o está envuelto por un conjunto de reglas, de herramientas institucionales, podríamos decirlo así, que nos ayudan a protegerlo, como dicen algunos, a blindarlo. Finalmente no utilizo ese término, pero sí podría decir que toda la estructura que está en torno al proceso, las reglas que rigen el proceso electoral, nos permiten asegurar, pase lo que pase, que hay elecciones el día en que están programadas. Lo que le da certeza al proceso electoral, o lo que le da certeza a toda la preparación y desarrollo de una elección, es la parte que está normada, todo lo que está regulado. Esto permite a la autoridad electoral desarrollar y cumplir con las actividades no a voluntad ni de manera discrecional. Todo está puntualmente regulado y se cumple en el tiempo que está establecido. Y pasado cada proceso electoral, si bien la preparación de la elección nos lleva en promedio 8 meses, más o menos 8 meses, he de comentar que el proceso electoral inicia una vez que concluye el anterior. Concluimos un proceso electoral y estamos trabajando en la preparación del siguiente con la actualización del padrón electoral, la actualización de las listas nominales, la generación de la credencial para votar con fotografía, la actualización de directorios donde las casillas han de estar instaladas y con diagnósticos de la problemática que cada elección nos ha representado. Problemáticas que se dan principalmente en lo que tiene que ver con la integración de las mesas directivas de casilla. Creo que la parte medular de una elección está en un padrón actualizado, en ciudadanos con credencial para poder efectivamente ejercer su voto, tener un instrumento que nos permita definir quién de manera efectiva puede votar y lograr instalar una mesa para que el ciudadano pueda acudir a votar. Entonces, sobre eso diagnosticamos pasado cada proceso electoral y esto nos permite llegar fortalecidos al siguiente. Entonces, con las vicisitudes que son propias de los procesos electorales, más en el caso particular de 2015, que vamos a una elección concurrente con casilla única, aplicando una reforma electoral que tiene sus complicaciones, aún con todas estas vicisitudes, comentaba yo hace un momento, la estructura y las herramientas jurídicas, la herramienta institucional que está en torno a la elección, nos permite asegurar que invariablemente habrá una mesa directiva de casilla cerca del domicilio del ciudadano y que el día de la elección el ciudadano podrá votar. En la experiencia que tenemos de Instituto Federal Electoral, ahora Instituto Nacional Electoral, hemos asegurado cada 3 años que hay elecciones pacíficas, que son periódicas como la ley lo ha mandatado y que se ha logrado el tránsito en el ejercicio del poder sin mayor complejidad. La de 2015, la de este domingo, ya no lo contamos por horas, por días, por horas, unas horas como bien lo ha dicho don Gerardo, no será la excepción y de manera puntual a las 7:30 de la mañana, a las 8 de la mañana del domingo arrancaremos con la jornada electoral y el ciudadano podrá salir y cerca de su casa habrá una casilla donde podrá ejercer su voto. Digo, es un esfuerzo de muchos, no solo es la estructura electoral, no solo la institución electoral la que está en torno al proceso. Contamos con el apoyo de un número infinito de ciudadanos. El padrón electoral del Estado de México, numeroso, más de 11 millones, nos ha permitido reclutar a un amplio ejército de ciudadanos dispuestos a apoyarnos en la integración de las mesas directivas de casilla. Estamos concluyendo en estos días con la integración de las casillas, con la capacitación electoral y debo comentarles que tenemos una participación de más de 163,000 ciudadanos que han aceptado el nombramiento de funcionarios de casilla, que están capacitados y que este domingo estarán recibiendo la votación de sus vecinos. A la par del esfuerzo ciudadano que se da para la integración de las mesas, hay otro ejército más numeroso de ciudadanos que vienen a cuidar la elección, que son los representantes de los partidos políticos. Imaginen ustedes, tenemos 18,181 casillas que vamos a instalar. En cada casilla los partidos políticos pueden acreditar hasta 4 representantes, 2 propietarios, 2 suplentes. Son 4, pero pueden actuar de manera permanente 2, hasta 2 representantes en cada casilla.
tenemos registrados 322,000 ciudadanos, 322,000 ciudadanos que se desempeñarán como representantes de partido ante casilla y en un ámbito cercano a la casilla, no en la mesa, pero cercano, hemos registrado poco más de 4,000 observadores electorales. Entonces, comentaba yo, es un esfuerzo de muchos que se conjuga para que el día de la jornada electoral exista una casilla, los votos se reciban, se cuenten y podamos dar resultados de manera puntual, objetiva y con posibilidades de que tenga absoluta confiabilidad el resultado de la elección. Entonces, es un esfuerzo, insisto, de muchos y bueno, debo reconocer igual el apoyo que las instituciones electorales invariablemente tienen del ciudadano y un factor elemental, los medios de comunicación, que nos han apoyado y agradezco el espacio que nos brinda, nos han apoyado para multiplicar el mensaje de lo que la elección es y permitir que cada vez más ciudadanos se integren a este esfuerzo colectivo que es la elección. Rafa. Sí, yo había comentado en un principio, Matías, que para darle más credibilidad inclusive a la acción del instituto, sobre todo con tu persona que ha sido tan franca, tan abierta en todos los aspectos, con todos los medios hasta ahorita, pues las preguntas que íbamos a hacer iban a ser un poquito fuertes, pero asimismo creemos con la misma franqueza y con la misma facilidad que nos digas lo que sientes, lo que piensas, lo que ves antes, durante y después del proceso. Me parece que nos están por ahí llamando a algún lugar, ¿no, Gerardo? No sé si podrías ayudarnos un poco con esto. Sí, bueno, cada proceso electoral tiene su complejidad, pero lo que siempre está en juego, lo que más nos genera tensión en los procesos electorales es lograr conjugar este esfuerzo colectivo, lo que mencionaba hace un momento, lograr conjugar de buena manera un esfuerzo colectivo de muchos, porque, bueno, está la autoridad electoral responsable de la operación del proceso, pero dependemos eminentemente de la buena voluntad del ciudadano, no solo del que vota, sino del que integra la casilla y de la acción de los partidos políticos y de sus candidatos. No es solo la autoridad electoral, no son solo los partidos políticos, no son solo los candidatos, es un conjunto de factores y que deben de confluir en un interés común que es el día de la jornada electoral. Para cada proceso hay su grado de complejidad, pero creo que en el caso de 2015, como en los anteriores, tenemos garantizada la elección. En esta jornada del domingo 7 de junio, bueno, vamos acompañados en el proceso electoral y lo hemos estado desde el inicio del Instituto Electoral del Estado de México. La jornada electoral va configurada para que las elecciones federales y locales, 3 elecciones en una sola, de diputados federales, diputados locales y ayuntamientos, está configurado para que las 3 elecciones se den en una misma casilla, lo que hemos llamado la casilla única. Vamos a votar por las elecciones federales y locales en una misma casilla, desde luego habrá en la mesa directiva una urna para cada elección, pero bueno, llegar a una jornada concurrente con casilla única ha implicado un esfuerzo igual del Instituto Electoral del Estado de México y que lo hemos tenido de acompañante en un ámbito de coordinación y respeto desde el arranque del proceso electoral. La reforma nos dio reglas complicadas, digo complicadas porque le asigna a uno de los 2 institutos la responsabilidad del proceso y tenemos que dar cuentas mutuamente de cómo el proceso se está desarrollando. Tenemos que generar una sensibilidad milimétrica de todos los actores en el proceso electoral para lograr un ámbito de comunicación efectiva, una comunicación entre ambos institutos efectiva, en un ámbito de respeto institucional que permita que cada etapa se vaya desarrollando. Y he de decirles que con el Instituto Electoral del Estado de México hemos logrado esa conjugación de esfuerzos, hemos tenido el apoyo de los partidos políticos y desde luego del ciudadano, y esto nos ha permitido llegar ya en estas horas previas
a la preparación de una jornada electoral sin contratiempos. No hay ningún contratiempo para que la elección se desarrolle. Tenemos una lista nominal definitiva con fotografía ya en el ámbito de la mesa directiva de casilla. Tenemos con certeza definido quién podrá votar este domingo 7 de junio. La documentación y el material electoral están ya en poder de los presidentes de las mesas directivas de casilla. Entre hoy y mañana concluimos, nos quedan pocas casillas por cubrir, pero ya la documentación, boletas, lista nominal, urnas, mamparas, todo el material y documentación electoral está en poder de los presidentes de casilla. Lo único que nos falta es que llegue el domingo para poder abrir la jornada electoral. En el Estado de México. En el Estado de México. Muy bien. ¿Qué le parece si vamos a un corte? Porque hay una serie de preguntas que quedan por hacerle y preguntas que sin duda nuestro teleauditorio está ávida de conocer la respuesta de usted. ¿Cómo no? Por favor, mil gracias. Estamos de nueva cuenta en su programa Ejercicio del Poder, en donde refería yo desde el inicio que tengo el privilegio de ser acompañado por mi muy querido amigo, don Rafael Gutiérrez Vargas. Y así también como invitado de lujo esta mañana al licenciado Matías Chiquito Díaz de León, quien es el vocal ejecutivo del INE en esta entidad federativa que es el Estado de México. Nos refería el señor licenciado que todo está ya listo para justamente la jornada electoral, que la estructura institucional, pase lo que pase, definitivamente tendrá como resultado el que se lleve a cabo esta jornada que los mexicanos esperamos, porque depositaremos nuestro voto para confirmar o reafirmar nuestra voluntad de gobierno. Sin embargo, en razón de todo lo que en el proceso electoral ha ocurrido, de denostaciones, de abuso, también en muchos espacios, de inconformidades, de acusaciones mutuas, también hay algo importante que hace un instante refería al señor licenciado. ¿Qué sucederá en el contexto del abuso que de alguna manera hicieron los partidos políticos respecto a los gastos de campaña? Si bien es cierto que en lo que le corresponde a usted todo está hecho, también es cierto de que habrá o se espera en razón de lo que puedan ser como resultados una amplia judicialización de este proceso electoral. ¿Qué nos puede decir al respecto? Bueno, comentamos luego de cómo ha evolucionado la forma de hacer procesos electorales y cómo en cada proceso electoral hay un tema nuevo que nos viene a generar ruido y que luego viene a ser motivo de una reforma electoral. O sea, el desempeño de los actores políticos no siempre está absolutamente regulado, la creatividad es luego mucha, y cada proceso luego es precedido de una reforma electoral. Bueno, ya arrancamos con la gran reforma del 89-90 que creó al IFE. A los 6 años hubo otra gran reforma electoral, creo que de las más sustantivas que se han dado en materia político-electoral, la de 1996, que viene a ciudadanizar los órganos electorales y reafirmar la autonomía e independencia de los órganos electorales. Con esa reforma hicimos elecciones hasta 2006.
creo que es la que duró más, tuvo más vigencia durante más tiempo, pero en el 2006 pues las reglas institucionales que traíamos perdieron toda posibilidad de control sobre los actores políticos. Habíamos resuelto ya de manera absoluta los temas que eran impugnables en una elección, como lo era el padrón electoral. El padrón está garantizado. En 2006 el problema que se nos dio fue el cómputo de los votos, y viene la reforma de 2007 que nos permite hacer recuentos totales. En caso de duda hacemos un recuento total, y aún los más escépticos, a querer o no, quedan claros de cuál es el resultado de la elección. En 2007 igualmente la reforma nos dio herramientas para regular el acceso de los partidos a radio y televisión, de alguna manera empezar a regular el dinero, medios y elecciones, con una complejidad que logramos superar en la elección de 2009 y con mucho en las siguientes locales y en la de 2012. Pero en la de 2012 viene otro elemento a generarle ruido al proceso electoral, que es el uso del dinero en las campañas político-electorales. Ya habíamos tenido esa problemática, ese antecedente en las elecciones de 2000. Creo que en 2000 es cuando más ruido nos hace el uso del dinero, a veces de una fuente no clara, o al menos no explicada, o al menos no informada. Y en 2000, no sé si recordarán, la autoridad electoral llegó a aplicar sanciones monumentales, las más grandes en la historia electoral, más de 1.000 millones de pesos a un partido político, cerca de 500 millones de pesos a otro partido político, precisamente por ocultar las fuentes de financiamiento o por ser fuentes de financiamiento no autorizadas. En 2000, la reforma de 2007 no logró controlar de manera precisa el uso del dinero en las campañas, y tuvimos el jaloneo que se dio en 2012 con el financiamiento de campañas, y con un agravante para nosotros, un agravante para la autoridad electoral, de que el exceso de recursos en las campañas no afecta el resultado de la elección. Es decir, la autoridad electoral venía señalando topes al gasto, pero no había una sanción efectiva para quienes rebasaran el tope de los gastos de campaña. Y traemos este tema desde 1994. La primera elección donde se reguló el tope a los gastos de campaña fue en 94, buscando un ámbito mínimo de equidad en la contienda electoral. Lo que se buscaba o lo que se busca es que no importa cuánta lana trae la bolsa, no importa cuánto dinero trae, sino que hay una base en la que todos los actores políticos, partidos y candidatos podrían estar, y para no exceder y no generar inequidad en la contienda, se definieron topes a los gastos de campaña, pero no habían sido sancionados más que con multas, solo multas, y las multas creo que no dieron ningún resultado. Y es apenas en la reforma de 2014 donde se viene a regular, creo que con una sanción capital, el abuso en el gasto, al grado de que si se rebasan los topes a los gastos de campaña, existe la posibilidad efectiva de anular la elección de quien gane habiendo rebasado los topes a los gastos de campaña. Y creo que la reforma del 2014 es la gran tarea que nos ha dado. Esa es la, ¿cómo le diré? Es la prueba, como dicen algunos, de fuego en esta elección. Lo vivimos en la de 2009 con la administración de los tiempos de radio y televisión para los procesos electorales, porque de un día para otro nos entregan todo este complejo esquema de administrar radio y televisión con fines político-electorales, y lo logramos hacer para 2009 y las elecciones locales subsecuentes. Para 2012 el gran reto es la fiscalización de los recursos de los partidos políticos y de gastos de campaña, y no solo es fiscalizarlos con exhaustividad, sino que además hay que hacerlo con prontitud, con oportunidad. No es el caso de que pasado un año estemos entregando los resultados de la dictaminación de las campañas. Tenemos la necesidad de que antes de que concluya el proceso electoral tengamos los dictámenes del gasto de campañas. Entonces, lo que yo les diría es que hicimos ya un ejercicio previo con el gasto de precampaña, que logramos desarrollar toda una actividad en torno a la fiscalización de los gastos de precampaña, y que de manera oportuna logramos dar los dictámenes de gastos de precampaña. Hubo sanciones que aplicó el Instituto Nacional Electoral por este concepto, y bueno, estamos trabajando duro ahorita en la fiscalización de las campañas,
que nos permita, como decía, antes de concluir el proceso electoral, tener los dictámenes y poder valorar si quien gana la elección lo hizo de manera apegada a las reglas que lo rigen, en el caso particular en la fiscalización de los recursos. Ahora, debo decirles que estas regulaciones, a veces excesivas, han generado presión en el ámbito de los partidos, en el ámbito de los candidatos, y le han traído preocupaciones a los que tradicionalmente eran proveedores de los partidos políticos y de los candidatos, porque el gasto se ha visto menguado, o al menos se nos dice, hay quien nos ha llegado a decir, oye, pues por culpa de ustedes, ahora no hay ingreso, no hay los ingresos que tradicionalmente se tenían, porque sí ha sido un proceso complejo de por sí la fiscalización, y la otra complejidad se lo da el hecho de que es una reforma que viene muy cercana al proceso electoral y que no hemos logrado todavía un proceso de entendimiento claro de cuáles son las reglas de la fiscalización. Luego hay quien dice, para no meterme en problemas, mejor ni moverle. Pero bueno, creo que debemos de convocarnos, tanto partidos, candidatos, como quienes son proveedores de los partidos y candidatos, para socializar este complejo normativo y que le permita a cada quien hacer lo que puede hacer. No verse menguado en el ejercicio de una actividad, en el ejercicio de un derecho, por el temor a lo que la norma pueda contener y lo que la autoridad electoral pueda hacer. Yo creo que el gran compromiso del instituto es clarificar este ámbito de fiscalización de las campañas, no solo para los partidos y candidatos, sino para los proveedores de los partidos políticos y de los candidatos. Y es el gran reto de este proceso electoral, la parte de la fiscalización. Lo que sí les diré con claridad, que aún de complejo, lo que sí es seguro es que tendremos dictámenes de la fiscalización de los gastos de campaña de manera oportuna. Excelente. Perdón, habíamos hablado, sé que esto no es del ámbito del Estado de México, sin embargo, bueno, no deja de ser parte del instituto. Guerrero, Chiapas, Oaxaca, Veracruz, Michoacán, Puebla, Tamaulipas y no sé cuántos más. Hechos aislados. Ya no le sigan porque llegamos acá. Aquí lo que queremos, Estado de México, lo que queremos es que nuestros teleaudientes se den cuenta la apertura que hay en el instituto por medio de su vocal ejecutivo y bueno, pues que nos diga realmente cuál es esta situación desde su muy personal punto de vista. No quiere decir que sea la decisión, la máxima, la regla, ¿no? Bueno, las condiciones de convivencia, decimos nosotros, en el país en los últimos años han tenido complejidades, tal vez para quienes radican en estas tierras, todavía inimaginables. O sea, lo que se ve por aquí cercano es la cotidianidad, lo que parecen hechos aislados por acá, es la cotidianidad en algunas regiones del país. Y digo, hay fenómenos que afectan la convivencia diaria que hasta ahora, afortunadamente en estas tierras, yo espero que así siga, son inimaginables. Hay regiones del país que viven a la buena voluntad y a la suerte de cada día, porque es incierto lo que pueda llegar para ellos. El caso de la frontera, más en la parte de Tamaulipas, yo les puedo decir que yo estuve en las elecciones de 2000, me tocaron elecciones locales de 2007 y 2010 en Tamaulipas y la federal de 2009. Entonces es una experiencia muy particular de cómo la convivencia se da y cómo la autoridad electoral logra preparar un proceso electoral con una participación destacada del ciudadano. La experiencia en estas entidades lejanas y algunas más cercas nos lleva a concluir que ante las eventualidades siempre se genera un sentir de solidaridad del ciudadano. O sea, ante posibles eventualidades de riesgo, el ciudadano es solidario y se manifiesta. Entonces, pues no esperamos que haya riesgo para que el ciudadano sea solidario. Más bien, lo que siempre le apostamos es que el ciudadano sea de por sí solidario
en torno a su medio, a su comunidad, a su municipio, a su entorno, pues, a su familia, y que pueda tener una actitud participativa, no escondidiza, no olvidadiza, no pasiva, sino una actividad que se manifieste en torno al proceso electoral. Y debo decirles que aún en estas entidades con complejidades que se viven cada día, la actividad electoral se ha podido desarrollar sin mayores incidentes. Por alguna razón, entiendo yo que siendo un esfuerzo ciudadano, decía hace un momento, la conjugación de esfuerzos colectivos, mayormente ciudadanos, lo que está en torno a la elección, eso nos ha permitido que invariablemente el proceso electoral se dé, logremos instalar las casillas sin complejidad, y creo que lo lograremos este 7 de junio. Señor licenciado, en forma muy concreta, 3 preguntas que le haré. Primero, ¿qué piensa usted de lo que ayer para muchos es una postura en donde se lava las manos el presidente del INE al decir que ante esta situación de inseguridad, de incertidumbre, de amenazas, cada quien debe hacer su tarea? Es decir, que el gobierno, tanto estatal como municipal o federal en su caso, deben asumir su responsabilidad. Segundo, ¿qué opina usted de la situación de inequidad en algún momento de la presencia en cuanto a recursos económicos respecto a los candidatos independientes, fundamentalmente? Bueno, desde luego que el Estado mexicano tiene, en toda la estructura del poder, hay responsabilidades bien definidas, y a veces el cumplir con una tarea depende de qué tanto el otro cumple con la suya. Y en el caso particular de la elección, bueno, pues sí dependemos en mucho de la acción del Estado mexicano, hablo de las instituciones, todas del poder, y su responsabilidad que tienen con relación a garantizar los procesos electorales que sean de manera, como dice la ley, periódica, de manera periódica y pacífica. Nosotros garantizamos al 100% que sean periódicos, y la parte de que sean pacíficos tiene mucho que ver con la acción del Estado mexicano. Entonces creo que si el Estado no es firme, no más allá de lo que está obligado a hacer, sino de lo que en estricto derecho le corresponde hacer, si no lo cumple a cabalidad, pues sí nos genera problemáticas que, debo decirlo, no llegarán o no pondrán en riesgo la elección, pero sí nos generan mayor dificultad. Y no es el caso de decir, bueno, si tú no cumples con lo tuyo, yo no hago lo mío, no, absolutamente no. La estructura electoral, la estructura del Servicio Profesional Electoral tiene una lealtad institucional tan sólida que la elección está garantizada. O sea, pase lo que pase en el entorno del electoral, difícilmente veremos a un funcionario electoral abandonando su tarea. Absolutamente no es el caso, no es el esquema de que algún funcionario vinculado a la elección abandone su responsabilidad por una causa ajena o extraña a lo que tenemos que hacer. O sea, hay una cultura institucional muy férrea en torno a la elección, sabemos cuál es nuestra responsabilidad, y no podemos abandonar ni una sola actividad del proceso. O sea, sería ir en contra de nuestra cultura institucional misma, de nuestra formación ética en el Instituto Moral Electoral. Absolutamente no vamos a dejar ni un solo espacio de responsabilidad suelto, lo vamos a cumplir. Y lo que esperamos es, sí, que el Estado cumpla su parte, sin excepciones, sin defectos. Y debo decirles que en la cultura política y tradicional, lo que está en torno al poder, la filosofía política misma nos dice que peca más un Estado en el defecto, en el ejercicio del poder público, en el ejercicio de la autoridad, peca más cuando es por defecto que cuando es por exceso. Lo que está de por medio es el orden, y el orden público, el orden social, a todos nos interesa, a todos, a costa de lo que sea. Entonces, estamos en torno de la elección, por lo que toca a la autoridad electoral, no habrá ningún espacio suelto de responsabilidad en el cumplimiento de nuestras tareas.
estamos resueltos a la elección el 7 de junio y esperamos que igual el Estado cumpla su tarea en lo que hace a seguridad pública. Pues, señor licenciado, desafortunadamente se nos ha concluido el tiempo. Esperamos que nos dé el privilegio de que una vez pasado esta jornada electoral, una vez que tengamos ya precisamente hechas las cuentas, podamos también, o como dice mi gran amigo, ha hecho un corte de caja, podamos tener otra vez la oportunidad de charlar con usted para que nos dé su punto de vista final de cómo se desarrolló y cuál fue precisamente la postura de esta institución que también y tan acertadamente usted en esta entidad preside. Muchísimas gracias por su presencia, señor licenciado. Muchas gracias, doctor Gloria, gracias, don Rafael, muy amables y estaremos Estamos siempre aquí a la orden. a sus órdenes. Muchísimas Gracias por el espacio. Y a ustedes, una vez más, su amigo Gerardo Gloria les agradece la oportunidad de habernos permitido llegar y en este programa de ejercicio del colegio. Mil gracias, que tengan un excelente día.